Ahora bien, no podemos tratar de tapar las otras irregularidades que hay en nuestra sociedad, y es que no solo las autoridades están involucradas en hechos que no son precisamente transparentes, rectos y limpios. Lamentablemente, muchísimas personas, un gran porcentaje de nuestra población tiene la costumbre de no cumplir con las normas. Considera que las normas no le gustan, considera que las normas no le convienen y sencillamente, digamos que no les hace caso. Y eso lo que genera es un país que lamentablemente tiene muchas cosas hermosas como el nuestro, pero tiene un tremendo desorden y una falta tremenda de respeto también hacia el otro, porque no respetar la ley es no respetar al otro. René Gastelumendi ha hecho un análisis profundo, visceral, de por qué es que en nuestra cultura pasa este fenómeno terrible que no permite que nuestro país progrese de una manera ordenada. Desde el cobrador de combi hasta el presidente de la República, nadie hace caso a la ley en este país. A continuación, un reportaje que le abrirá los ojos. Este es un reportaje que aborda la crisis de autoridad en nuestro país, a la precaria relación entre las normas y nosotros, los ciudadanos. Crisis que persiste a pesar del crecimiento de nuestra economía y de la democratización de nuestro bienestar. Lo cierto es que no la respeta quien la representa cuando pide o acepta coimas de los choferes. Y viceversa, no la respetan los conductores cuando le ofrecen dinero a quienes la representan. Sí, yo le pido el dinero o le he pedido sus documentos. La autoridad tampoco es nada, es más, la desprecian cuando los piratas al volante y sus cómplices maleantes pechean y hasta agreden a los inspectores de transporte. Hay un rechazo a la autoridad porque no hay un reconocimiento, la gente no se reconoce en ella, ¿no? Porque nunca la ha visto, o sea, es una autoridad que nunca ha estado presente para ellas, ¿no? Y que de un momento a otro aparece a querer imponerle reglas que ella no ha conocido. Y cuando suben las tarifas del peaje, el odio hacia las normas también se manifiesta. ¡Abusivo! ¡Otra corrupción! Ni siquiera la respetan los congresistas, los padres de la patria, cuando se trata, por ejemplo, de rendir cuentas sin cutra de por medio. Léase caso Urtecho. El tema nodular ha sido el hecho de que él sea, se supone, una persona con discapacidad y que por lo tanto eso lo hacía inmune a la corrupción. Y eso es bien doloroso, ¿no? Porque, digamos, que tú le robes, digamos, a otro empresario, ¿no es cierto? Es como, bueno, ¿no? Él puede más o menos que defenderse, digamos, ¿no? Pero que tú le robes a un lisiado, que tú le robes a un pobre, que le robes a un niño, o sea, por lo menos a mí me lleva a una indignación mayor, ¿no? Ni siquiera el jefe de Estado, cuando saltando la ley y sin pedir permiso al Congreso, viaja sorpresivamente a Francia. O cuando encumbramos a un individuo que atropella todas las normas para ingresar al Estadio Nacional y reclamar de forma prohibida por un mal arbitraje, poniendo en peligro las condiciones en que nuestra selección jugará sus próximos partidos. Ese es un problema de falta de un respeto a las normas en general, a una vida en general. Si las autoridades no son autoridades que se hacen respetar, la gente no las va a respetar y se hace un círculo vicioso, ¿no? ¿Cuántos nos hemos molestado por los problemas del fútbol igualito, ¿no? Él es un emergente, ¿no? Es un emergente de un sentimiento de impotencia frente a un arbitraje realmente malo, que no justifica, digamos, la actitud de él, eso es evidente, pero que, digamos, sí puede despertar en alguien de esta ciudadanía el hartazgo, el cansancio que hoy se siente con respecto a ese intermediario, ¿no? Y ese intermediario es la autoridad. Ejemplos de lo poco que significa la autoridad para los peruanos sobran, y esta vez trataremos de analizar el porqué de esta precaria relación entre nosotros y las normas. Un psicoanalista y un científico social tal vez nos puedan ayudar. Vayamos a los orígenes de la Nueva Lima. Los migrantes que llegaron, que son los abuelos de la mayoría de nosotros, llegaron a la ciudad y ¿qué fueron? Fueron expulsados por la autoridad o por los grupos establecidos. Y después los ignoraron y los dejaron crecer solos.
Entonces, en realidad, no es que ellos no hayan querido integrarse a la sociedad, es que la sociedad no los quiso. Y generaron su propia estructura económica y también su propia estructura social, cultural. Y eso es lo que colisiona con el orden. Y eso es lo que colisiona con el orden tradicional, que es el que nosotros queremos. No ayuda mucho a consolidar un contrato social, un pacto de convivencia entre los ciudadanos con el Estado, si es que tenemos a un expresidente, Alberto Fujimori, preso, y a los dos siguientes, Alejandro Toledo y Alan García, comprometidos en investigaciones por corrupción. Pero entonces hay un divorcio entre ciudadanía en el Perú y autoridad. Por supuesto, ¿no? Hay últimamente, ¿no es cierto?, una caída abrupta de la autoridad, ¿no es cierto? Imagínate, tenemos un expresidente en la cárcel y los otros dos expresidentes los tenemos juzgados, acusados de corrupción. Entonces, al final, la posibilidad de un compromiso, digamos, en el lazo social y la posibilidad de comprometerme yo con todos mis conciudadanos para construir, digamos, por ejemplo, un acuerdo en relación al tráfico, un acuerdo en relación a la velocidad, un acuerdo en relación a los impuestos en general, es muy difícil de armar, ¿no? Sin embargo, Rolando Arellano se coloca en la otra orilla, pues estos casos de exdignatarios, sumados al del reciente escándalo de Michael Urtecho, significan que más bien la impunidad estaría siendo vencida. Por lo menos se ve que hay una cierta justicia, ¿no? Es decir, si te portas mal hay un castigo. Yo creo que eso más bien es un avance con respecto a lo que había hace algunos años, donde tenías a los políticos que sabías que actuaban mal y nada pasaba. Yo creo que ahora eso hay que verlo más bien como un avance de la democracia, ¿no? Luego de que este programa realizara una serie de reportajes evidenciando la facilidad con la que cualquier ciudadano puede conducir un vehículo destartalado con más de 30 años de antigüedad, o cómo los peatones suben cómplices de la desobediencia en paraderos prohibidos, y mostrar hasta el hartazgo cómo muchos conductores de combis y cústers manejan sin un solo documento, ni siquiera con brevete. Y cómo frente a nuestras cámaras un chofer de colectivo pirata proclama que no le gusta cumplir las normas. Esas son las leyes que pone el gobierno, pues, la municipalidad. Hay que cumplirlas, hay que cumplirlas. No, a mí no me gusta cumplir esas leyes, pues. Claro, es un rechazo a la autoridad que no se justifica de ninguna manera, pero sí se explica en la medida en que estas personas dicen, oye, cuando yo estuve, te necesitaba, tú no estuviste, ¿no es cierto? Yo necesitaba ayuda del gobierno, yo necesitaba que las autoridades cuiden mis calles y tú no estuviste. Ahora que yo crezco, que yo tengo un cierto poder, ahora vienes a pedirme y a exigirme. Ahora sí, ¿no? Ahora que ya eres grande, ahora sí ya te voy a controlar. Entonces hay una venganza. Más que venganza hay un desconocimiento de la utilidad del sistema, ¿no? Valiosos y perturbadores registros sobre lo que Rolando Arellano señala es la manifestación más preocupante, el pendiente más trascendental de un crecimiento y bienestar que ya lleva varios años alcanzando a las mayorías, pero que no coincide con las normas de convivencia. No respetar a la autoridad, no respetar al otro, al prójimo. Probablemente el tráfico es la imagen más clara de esta situación, que es mucho más amplia, ¿no? Pero es la imagen más clara, ¿por qué? Porque lo que vemos es que ahora tenemos a mucha gente que de un momento a otro tiene auto, mucha gente que de un momento a otro aprendió a manejar, ¿no? Pero aprendió a manejar solamente a conducir el auto, pero no aprendió las reglas de la sociedad. Es gente que lo que va a hacer va a ser tan individualista que va a meter el carro y va a decir, bueno, yo pasé, ahora no me importa si el otro pasa. Si hay una luz verde va a pasar, no importa si se queda en el medio de la calle, va a voltear a la izquierda y no va a respetar a los peatones, porque yo soy primero y el resto no me interesa. Ahora, eso lo hago, ¿por qué? Porque ha sido la manera en que yo he crecido, la única forma en la que pude crecer. El psicoanalista Eugenio Calmet va más allá y aclara que es imposible pedirles a los irrespetuosos protagonistas de nuestro transporte público que cumplan las normas, y es que las condiciones en las que trabajan para llevar un pan a su hogar son infrahumanas. Si yo trabajo 14 horas en el transporte, que no tengo ninguna condición de nada, ningún derecho, ¿no es cierto? Ni derechos laborales, no tienes 8 horas, no tienes CTS, no tienes seguro social, no tienes jubilación, no tienes nada. Entonces yo te pregunto, ¿esas condiciones son las condiciones de un ser humano o son las condiciones, digamos, o del minero informal, ¿no? Entonces en esa tensión
es que la sociedad peruana está tratando de construir una alternativa. Lo que me queda claro, aunque parezca, digamos, un poco anárquico, es que los intermediarios políticos actuales no pueden resolver este tema. Es pues la informalidad, la sacada de vuelta a las normas, lo que le ha permitido sobrevivir a una gran mayoría de peruanos históricamente pobre y postergada. Invasiones de terrenos, evasión de impuestos, minería ilegal y demás recurseos que aún en nuestros días esconden también supervivencia ante la adversidad. La informalidad, más que seguir siendo, es un lastre ahora, digamos. La informalidad probablemente fue una ventana de escape para poder crecer en una situación donde no había opción. Probablemente hace 20 años, si no hubiera habido la informalidad, hubiéramos tenido 4 senderos luminosos y no uno, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la economía informal al margen de la ley bordea el 60% de nuestro PBI indica que esta sigue siendo un lastre en nuestra sociedad. La informalidad es la peor lacra de la sociedad peruana, porque no hace que el sujeto humano sea humano. Lo hace trabajar más de lo que debe trabajar, no le da condiciones, destruye su familia, destruye la pareja. Todo eso es lo que hace la informalidad. Y la informalidad implica un irrespeto a la autoridad. Así es. Y repetimos, el transporte público y el tráfico de nuestras principales ciudades como Lima retratan de manera inmejorable y cruda el divorcio entre las normas, entre la autoridad y la ciudadanía. Un estudio de Arellano Marketing sobre el tráfico de Lima demuestra, por ejemplo, cómo los distintos actores de este caos, peatones, conductores de taxis, combis, policías, se echan la culpa unos a otros en este problema que después de la inseguridad ciudadana es el más reclamado por los peruanos. Todo es tipo el gran bonetón, ¿no es cierto? ¿Quién lo tiene? Él, pero yo no. Y tenemos detrás a nuestras autoridades que se preocupan mucho en el tema de infraestructura, pero que no están preocupados en cambiar el otro tema, que es el tema de la mente de las personas, ¿no? De enseñar a la gente que es mejor respetar, es mejor facilitar el paso a los otros, porque así vamos a ir todos más rápido, ¿no? Sin embargo, los choferes de combi, de taxis y de cústers no debieran ser tomados como los demonios, como los malditos en esta fractura social. La sociedad, la ciudad deja que un sujeto esté montado dentro encima de un carro en ese tráfico durante 14 horas al día sin ninguna condición. Entonces, si la ciudad hace eso, ¿por qué les exigimos que no sean como son? Arellano concluye que en este tema del transporte ya tocamos fondo y que desde este inframundo no queda otra que salir a flote. O la sociedad se organiza y empezamos a enseñar y empezamos a dar el ejemplo. O la otra es dejar que las cosas sigan y el caos va a ser tan grande que en algún momento, poco a poco, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que ordenarnos. No olvidemos, pues, que primero es responsabilidad nuestra y luego de nuestras autoridades empezar a congraciar el progreso económico con una mejor calidad de vida y mejor institucionalidad para todos. Yo no creo en la idea de que las autoridades primero deben cambiar para nosotros cambiar. Creo que solamente va al revés. Si nosotros cambiamos primero, las autoridades van a estar obligadas a cambiar. Parafraseando nuestro Nobel de Literatura, gracias a esta